Bueno, como les decía, estamos dando inicio a esta unidad temática de Sociología de las Organizaciones en cuarto semestre. La denominamos Luchas históricas en el mundo laboral. La evolución histórica del trabajo y el origen del derecho laboral. El mundo ha sido testigo de muchas huelgas desde que los trabajadores empezaron a tomar conciencia de su situación y a exigir mejoras en sus condiciones laborales. Muchas movilizaciones gremiales que tomaron fuerza en el último siglo y medio fracasaron, pero algunas lograron cambiar el rumbo de la historia y nos han dejado grandes aportes. Me voy a permitir compartirles el siguiente video y así pues damos inicio también a nuestra presentación. Vamos a ver. ¿Estaban escuchando el sonido o aún no? No, Aún no, profe. Listo, ahí ya. Hola, vamos a hablar de la evolución histórica del trabajo y del origen del derecho laboral. El trabajo es una actividad tan antigua como el ser humano. Sin embargo, el derecho laboral no aparece hasta el siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial. Veamos la evolución histórica del trabajo a lo largo de la historia, que está marcada por 4 figuras. La esclavitud. Los esclavos eran propiedades de sus amos. No se les consideraba personas sino cosas, con lo que el dueño podía hacer lo que quisiera con ellos. La servidumbre. Los siervos ya se consideraban personas y podían poseer bienes. Trabajaban la tierra del señor feudal y estaban ligados a ella. A cambio, el señor feudal les ofrecía protección. Los gremios. En las ciudades, los artesanos y comerciantes se organizaban en grupos cerrados llamados gremios. En cada oficio, estas asociaciones estaban integradas por 3 niveles. Los maestros, que eran los dueños de los talleres, los oficiales, que hacían un trabajo especializado a cambio de un salario, y los aprendices, que trabajaban a cambio de alojamiento y comida. Por último, el proletariado. Se producen grandes innovaciones tecnológicas y aparecen grandes fábricas que requieren de mucha mano de obra, lo que atrae a las ciudades a grandes masas de personas sin recursos procedentes del campo, surgiendo una nueva clase social, los obreros o proletarios. Al haber muchos más trabajadores que puestos de trabajo, se imponen unas condiciones laborales dramáticas. Ejemplos de estas condiciones son las siguientes. El trabajo infantil está permitido a cualquier edad, incluso en las minas. La jornada laboral tenía entre 12 y 19 horas diarias. El salario era muy reducido, por lo que para poder sobrevivir la familia había que poner a trabajar a los hijos. No había descanso semanal, todos los días eran laborables. Tampoco había vacaciones anuales. Tampoco había protección social. En caso de accidente o enfermedad no había derecho a asistencia médica, ni medicinas, ni se cobraba. Tampoco había seguridad e higiene. No existían normas para prevenir y proteger la salud. En cuanto a los derechos colectivos, estaba prohibido hacer huelga e incluso pertenecer a un sindicato. Para protestar y cambiar estas condiciones, los trabajadores se unen, dando lugar al movimiento obrero y a la lucha de clases. Finalmente, el Estado tiene que intervenir dictando leyes protectoras para asegurar la paz social, lo que conlleva el nacimiento del derecho laboral, que regula las relaciones laborales, limitando el poder del empresario y protegiendo a la parte más débil, el trabajador. Una muy buena contextualización, muy clara, ¿no? De cómo es que empezó la parte del derecho laboral en la historia. ¿El video se pudo ver bien? Sí, profe. El derecho laboral, miren, desde ella nos está dando
una buena base, ¿no? Para lo que ustedes van a presentar ahora. Bueno, entre esas luchas históricas del mundo obrero, cuando ya empezaron desde la Revolución Industrial en el siglo XIX, una de ellas precisamente es la huelga de obreros del 1 de mayo de 1886. Como yo les decía en aquella época, me acuerdo que incluso estábamos haciendo esta presentación un día antes del 1 de mayo. Yo les decía, acá en Colombia ya se lo toma como un festivo, la gente con sus cervecitas disfrutando, pero bueno, resulta que ese 1 de mayo del 86 lo que se estaba haciendo era el Día Internacional del Trabajo, pues con esa soberanía de los derechos laborales, como lo podemos ver, ¿no? Son protestas debido a condiciones dramáticas en el mundo laboral. El 1 de mayo se celebra en casi todo el mundo como el Día Internacional del Trabajo o del Trabajador. Los inicios del siglo XIX pues marcaron el mundo, la transformación social, económica, tecnológica y política más importante de la historia de la humanidad y de donde se desprende lo que hoy conocemos como la sociedad moderna. De ahí empezaron ya a obtenerse distintos beneficios. Entonces, ay, perdónenme, por acá, por acá. Ujú. Ay, se me salió la pantalla. Espérame un ratico, por favor. Está rebelde este Zoom el día de hoy. Aquí estamos. Listo. Esta información y esta imagen pues fue tomada de esta fuente, como se las muestro en la pantalla. Nos dice que en definitiva las diferencias sociales, la élite, la riqueza, la pobreza ha estado siempre muy marcada, ¿no? Desde gran parte pues del tiempo, de la historia. Y esto pues no es un tema nuevo, que sigue presentándose y más en Colombia, estas diferencias sociales entre el gobierno y el pueblo, como le ven en la imagen, totalmente. De ahí pues se desprendió el tema de la industrialización, la producción, como lo conocíamos también ayer con los autores de la Escuela de Administración Científica. Se observan pues grandes disparidades, ¿no? En esos beneficios entre los dueños y la gente que hace producir, la gente que hace rendir, es decir, los trabajadores. Miren la imagen tan diciente, tan triste, tan desoladora para la persona trabajadora, ¿no? Los ricos cada vez más ricos, los pobres pues cada vez más pobres. Em, vale, al final me dicen lo de la lista de asistencia, por favor. Yo les decía, el gobierno, miren cómo se enriquece con lo poco que genera pues el pueblo. Y entre quienes operan estos que por tan solo reciben una remuneración por su trabajo, una remuneración que no es por desanimar, pero pues son remuneraciones que hay que hacer hasta lo imposible para que alcancen durante el mes, ¿no? Que es el siguiente pago. Así nacen pues nuevos grupos sociales encabezados por lo que se conoce como los proletariados, los trabajadores industriales y campesinos pobres y la burguesía, dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Llegó un punto pues en que definitivamente dijeron, no, pues tenemos que unirnos porque de lo contrario, pues vamos a seguir trabajando 19 horas, no había descanso, imagínense los niños tener que trabajar, no había educación, pues era una remuneración totalmente básica, no había un descanso, o sea, si así que así, imagínense, a veces es agotador con un día que es el día domingo oficialmente, imagínense antes que pasaban de lunes a lunes en trabajo y bajo esas condiciones tan dramáticas como lo decía el video. En 1884, entonces, la Federación de Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá convocaron a los trabajadores para exigir una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, muchos patrones se resistieron a acatar pues esta situación y entonces el 1 de mayo hubo una huelga generalizada en Estados Unidos y Canadá. El principio de la búsqueda de la maximización del rendimiento del capital generó que los beneficios a los trabajadores no fueran vistos como una necesidad para los dueños de la producción. Recuerden que antes el ser humano no era visto como un ser humano en el contexto laboral, sino como un elemento más, una máquina quizá, y más aún en la revolución industrial, que debía rendir o rendir sin importar en qué condiciones físicas o mentales se encontrara. Es más, en ese entonces ni siquiera se hablaba de salud mental.
Esto terminó pues por hacer que hubiera un descontento generalizado por las condiciones bajo las cuales se laboraba. Aquí pues recordando esta imagen, esta foto fue precisamente esta de la derecha del 28 de abril de 2021 en San Juan de Pasto, cuando apenas se daba inicio a este paro pues nacional, que habrá que ver entonces qué efectos, qué consecuencias y demás ha acarreado. Bueno, voy a permitirme ahora mostrarles otro video. Permítame un segundito. El 1 de mayo. Yo sé que ustedes tienen pues otras tantas muy importantes para reflejarnos el día de hoy, para hacernos conocer y demás. Porque es importante, ¿no? Saber a veces, decimos, es que es festivo, guau, qué rico, pero bueno, también es importante conocer la historia. Aquí podemos ver nuevamente en mi pantalla el video. Sí. Listo. ¿Por qué será que marchamos el 1 de mayo? Si es que marchamos, ¿no? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué se realizan marchas en todo el país el 1 de mayo cada año? Este 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores. Algunos usan este día libre para descansar, ver televisión, ir al cine, hablar con los amigos, dormir, y otros destinan este día para salir a las calles y a través de la movilización exigir reivindicaciones laborales y sociales a favor de la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. Ellos son los trabajadores organizados en sindicatos, quienes a través de los años han logrado con su lucha conquistas en los derechos laborales tales como una jornada de trabajo de 8 horas, licencia de maternidad, seguridad social, primas de estabilidad laboral, pensiones, cesantías, horas extras, recargos nocturnos y festivos. En fin, la lucha siempre gira en torno a tener un trabajo y un salario justo. Uno de los momentos más importantes en esta historia ocurrió en la Revolución Industrial en los Estados Unidos. En mayo de 1886, un grupo de trabajadores de Chicago, cansado de ser explotado por sus patrones, salió a las calles a exigir sus derechos. Se concentraron en la plaza de Haymarket, donde más de 20,000 personas fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables. Al final se juzgaron 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas y se violaron todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte. Estos 5 líderes sindicales fueron ejecutados en la horca. Aunque los sucesos de Chicago costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, su legado y perseverancia quedó para siempre. En 1889, la Internacional Socialista reivindicó la jornada de 8 horas para todos los obreros del mundo mediante una gran manifestación en todos los países en honor a los mártires de Chicago. En la actualidad, una gran mayoría de países conmemora el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. En Colombia, la clase obrera es hacedora de su propia historia. Sus formas organizativas, sus luchas, sus conquistas y el propio desarrollo que ha aportado al país hacen parte de ese historial. Las luchas del pueblo colombiano por su liberación se remontan a 1492, cuando fue descubierto el país por los españoles. Pero la clase obrera como tal surge con la aparición de la industria. A medida que la explotación se iba acentuando, los obreros igualmente se ingeniaban las formas organizativas para oponerse a esos niveles de explotación. Es así como los artesanos de Bogotá, que en 1847 eran la parte industrial más desarrollada, conforman la primera organización sindical de la que se tenga noticia en el país. En 1918, los sastres que le confeccionaban los uniformes al ejército también crearon su organización sindical en Bogotá.
Uno de los sectores de la industria más antiguos del país es el transporte, y precisamente los ferroviarios del Pacífico fueron los primeros en desarrollar una huelga en Colombia, la cual se inició en Buenaventura el 2 de noviembre de 1878. Los trabajadores portuarios también eran un sector importantísimo en el desarrollo del país y realizaron en el Atlántico una de las huelgas más importantes de la época en 1910, y los ferroviarios repitieron su huelga en 1919. Sus luchas fueron el preámbulo de importantes reivindicaciones que al día de hoy los sindicatos siguen librando: trabajo decente y respeto, cumplimiento y garantía a los derechos laborales por parte del gobierno y empresarios. Son la constante exigencia de los sindicatos, actores fundamentales en una sociedad. Los trabajadores organizados son representantes de los intereses colectivos, son sinónimo de solidaridad y lucha, pero ante todo son verdaderos representantes de los principios de la clase obrera. Pero aún queda mucho por lograr. Entonces, después de conocer esta historia, ¿se va a quedar ahí durmiendo? Levántate y ven a la marcha del 1 de mayo. Tu presente y tu futuro laboral te... ¿Qué sería de nuestra vida sin esos gremios que han defendido en la historia nuestros derechos laborales? ¿Qué sería de nosotros? Si ustedes se dieron cuenta, ahí se muestra gran parte de la contextualización del 1 de mayo, pero también nos da muchos apuntes de otras luchas históricas que se generaron en Colombia. Así que si aún no están como decididos, súper decididos con el tema, pueden tomar algunos de ahí de Colombia, ¿no? Que nos mostraban. Caray, ¿cuántos derechos hemos ganado también en el tiempo? La licencia de la maternidad, la licencia también de la paternidad, digamos que las primas, los beneficios de las cesantías, de la protección social. Les voy a contar un dato por hacerle una buena publicidad a nuestra alma mater, la Universidad de Nariño. Miren que yo he trabajado en otras situaciones también como OPS o prestación de servicio. Y pues es que a uno que le dicen, no, pues te pagamos es la labor realizada, pero no hay salud, no hay pensiones, no hay cesantías, no hay primas, no hay vacaciones, no hay nada. No hay nada absolutamente de eso. Miren que la Universidad de Nariño lleva tantos años con esa modalidad de hora cátedra y también de OPS, y se está buscando desde el propio sindicato de los profesoras cátedra que se dé, ¿no?, esa mayor estabilidad. Sin embargo, la cuña hacia la Universidad de Nariño es que ha sido una de las pocas instituciones en las cuales a sus trabajadores, aun siendo OPS, los vinculan y les hacen ser parte de esa nómina con su prima, con sus cesantías, con sus vacaciones, con su seguridad social. Es decir, que a uno lo hacen sentir como si fuera ya un docente de nómina de tiempo completo y le hacen sentir con esos derechos y esos deberes, ¿no? Es muy grato realmente, pues, digamos, el ser parte de la Universidad de Nariño en su equipo docente, porque créanme que en otros lugares simplemente le pagan, es como lo decíamos ayer con uno de los autores de la escuela clásica, el pago por pieza o el pago por la labor realizada. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí ha sido comprensible todo? Profe, disculpe una pregunta. ¿Estas diapositivas después no las puede compartir o se encuentran en las cosas que revisé y no sé si es que muestre que no las encontré? Ay, no le escucho muy bien, solo le escuché que sí puedo compartir las diapositivas. Sí, profe, o se encuentran en el COES, es que yo busqué y no sé pues si esté mal, pero parece que no sale. No, creo que no se las he subido, sí, ahora se las comparto, no se preocupen. Gracias. Les decía, hasta ahí vamos bien con la información, ha sido clara, y si están ahí atentos en casita. Sí, profe. Bueno, me alegra, espero estén así súper concentrados, este tema es bastante interesante. Bueno, les muestro esta celebración que no estoy en contra para nada, porque es que al igual que los hombres merecemos que también se nos reconozca toda la bella labor que hacemos como mujeres día a día. Sin embargo, hoy en día, como muchas fechas, esto se celebra como algo comercial. Ahora les recuerdo un poquito acerca de la historia del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer.
Precisamente, el 8 de marzo de 1908 hubo un suceso trascendental, muy triste en realidad, que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, en Estados Unidos. Imagínense ese número de personas que dieron su vida por estas luchas históricas laborales, que gracias a ellas, muchas de nosotras tenemos hoy en día la oportunidad de ser parte de una empresa, de un colegio, tenemos la oportunidad de votar, bueno, muchos otros tantos también derechos y deberes que hemos conseguido a través de la historia por estas luchas populares. Luego de que se declarara una huelga con permanencia en el lugar de trabajo, en esa industria. El motivo pues se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, o sea, imagínense, estaba entre 14 a 19 horas y eso que de por sí 10 horas es bastante. Un salario igual al que percibían también los hombres. Hoy en día, lastimosamente, también en muchas empresas el salario de una mujer es percibido y reducido al de los hombres. Es más, yo siento que se acrecentó esta situación como un factor de riesgo ahora en el trabajo en casa, porque digamos que pasamos de ser la persona que trabajaba en la oficina a ser la ama de casa, a ser mamá, a ser la persona que cocina, sin decir, ¿no? Que los hombres no han ayudado, obviamente. Sin embargo, sí se ha notado, yo les decía que estaba adelantando una tesis en ese tema, en que aún en el siglo XXI se sigue marcando muchos deberes, muchas responsabilidades hacia la mujer. Y de corazón, con todo el cariño del mundo, yo les hago la invitación a todos mis administradores, mis chicos que están por acá, que si ustedes tienen en casa a su madre, a su hermana, a su hija, a su prima, recuerden que ya estamos en un mundo donde las mujeres hacemos ya de por sí mucho y es bueno, ¿no? Como que los hombres desde casa empiecen a ejercer otro tipo de actividades que más que irnos con el tema del machismo les hace ser es un hombre funcional. Un hombre que hoy en día cocine, ayude, barra, es un hombre funcional en realidad. Entonces, como a ponernos un poquito la camiseta, la ficha con toda y a colaborar para que estas desigualdades no se sigan marcando en realidad para el mundo, para nosotras, las mujeres. En ese sentido, les sigo contando que ellas pues lo que buscaban era eso, ¿no? Muchas condiciones como más parejas entre hombres y mujeres, desde las horas, desde el salario, desde las exigencias, porque para exigir a una mujer sí es increíble, pero digamos que para los derechos, entonces ahí ya no es tan increíble. El Día Internacional de la Mujer, más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, ahora en el 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Hemos hecho un recorrido bastante enriquecedor en la historia. Imagínense, tienen ustedes a una profe mujer en este momento. Antes, no, nada que ver, solo hombres y solo eran los hombres quienes tenían el derecho, ¿no? Los hombres eran quienes tenían el derecho de tener los niveles jerárquicos, mejores salarios, pero creo que es aún culturalmente en Colombia se marca mucho el patriarcado. Entonces, esa es mi invitación, mis chicos, que todos intentemos dar por igual y que las mujeres también cuando exigimos, también demos por igual, ¿no? No nos llevemos esa idea y es algo muy mío, muy una percepción mía, de que a veces también exigimos mucho, pero no damos, no aportamos. También somos personas que ganamos un salario, pero decimos, no, yo no tengo por qué ayudar en casa y cuando, bueno, lo que buscamos es que seamos más iguales entre hombres y mujeres. En el transcurso del día del 8M en el 2021, o sea, en este año, hubo diferentes formas de adhesión y concentraciones convocadas por centrales sindicales, organizaciones de mujeres y disidencias sociales y políticas. La superexplotación del trabajo que la crisis pandémica impuso a mujeres, lo que yo les decía, ¿no? Entonces ahí estuvieron pues personas de todo tipo de orientación sexual, también la falta de medidas de prevención para evitar los
feminicidios, está mal escrito ahí, es muy triste, ¿no? La cantidad de cifras y cómo en Colombia se ha habituado o se ha hecho como tan natural decir, ah, ya murió otra mujer, ahora son 10, se violó a tantas mujeres y ya es una estadística más. Qué triste que esto esté pasando así de esa manera, con esa magnitud en nuestro país. La necesidad política, pues, pública para favorecer la autonomía económica de las mujeres y políticas integrales de cuidado son algunas de las demandas de los colectivos y movimientos feministas. Aún nos queda mucho por lograr, aún nos queda mucho por recorrer y créanme que no lo vamos a hacer si ustedes los hombres también, entre todos, no ponemos un granito de arena, pues para que esto se crezca, ¿no? Y si crecen las mujeres, también van a crecer a su vez los hombres y viceversa, todos creciendo como sociedad. Para Jaime, no obstante, hoy parecen más necesarios que nunca. El mundo enfrenta muchos nuevos retos en el ámbito laboral, vinculados, por ejemplo, con la inestabilidad del empleo, la esclavitud, de modo que los gremios deben revisar cómo se organizan y sus formas de protestar para adaptarse a los tiempos que corren. Aquí les traigo otro video. Cada uno de estos videos, pues los busqué que sean lo más pertinentes posibles. Y ya les comparto. Si de pronto tienen algo por comentar, me lo hacen saber, ¿no? De pronto yo acá me emociono hablando y bueno, es importante escucharlos también. La Revolución Rusa. Para entender la Vamos a iniciar con otra de las luchas históricas en el mundo laboral. Ahí ven el video y se estaba escuchando bien. Sí, profe. Listo. Revolución Rusa. Revolución Rusa, debemos comprender que Rusia estaba gobernado bajo la dinastía Romanov, un régimen absolutista de tipo aristocrático, donde también estaba defendido bajo la Iglesia Ortodoxa. Estaba gobernada por Nicolás II y constituía un gobierno que defendía y que tenía una población bastante desigual. Es por esto que había bastante pobreza en el mundo del campesinado, pero dos centros habían logrado un proceso de semi-industrialización, como San Petersburgo y Moscú, que estaban logrando ser centros industriales. Sin embargo, Rusia tenía una economía bastante atrasada. A partir de esto, se genera un intento revolucionario en 1905. Las condiciones para este intento revolucionario, las primeras condiciones para generar este intento revolucionario fue primero el desgaste a partir de la guerra ruso-japonesa, donde Rusia sale derrotada, las malas cosechas que se produjeron, una crisis económica importante y la creación de los soviets, que terminaron presionando y generando una huelga general que obligó a conceder algunas reformas, como por ejemplo la creación de la Duma o el Parlamento. Pero tenemos que preguntarnos entonces, ¿quiénes son los soviets? Y los soviets son consejos de representantes de los obreros establecidos en los centros industriales que surgieron durante el desarrollo de la revolución en 1905 y que más tarde transformaron en los organismos representativos de toda la clase obrera rusa. Frente a este escenario se conformaron dos visiones revolucionarias importantes, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques buscaban un gobierno de transición en un régimen democrático burgués. O sea, entendían que este régimen democrático burgués era un paso necesario y previo para una revolución. Sin embargo, tenemos un ala mucho más exaltada, podríamos denominarlo, que son los bolcheviques, que buscaba tomarse el poder, estar en contra del zarismo y también contra la burguesía liberal. Es así como podemos establecer la revolución de 1917, donde
en una derrota contra Alemania, se tenía también entonces a los soldados descontentos sumado a los soviets, quienes en una huelga general en 1917, principalmente entonces los obreros de San Petersburgo y los soldados desmoralizados por esta derrota, decretan una república liderada también por Alexander Kerensky, un menchevique que asume un gobierno provisional en este estado de la Rusia revolucionaria. Sin embargo, va a ser en este contexto que Lenin va a regresar a Rusia y va a presentar las tesis de abril, donde va a establecer los pasos a seguir para la revolución, un programa, por lo tanto, donde va a asaltar el Palacio de Invierno, que es el palacio donde se encontraba gobernando Alexander Kerensky, decretando así y estableciendo una revolución liderada por los bolcheviques. Por lo tanto, se establece el Congreso de los Soviets, va a gobernar Vladimir Lenin y como mano derecha o secundario, León Trotsky, quien va a liderar el Ejército Rojo, que es este ejército que se va a encontrar en la defensa del proceso revolucionario. Van a decretar el control de las empresas, la expropiación de los latifundios y van a firmar el acuerdo de Brest-Litov, que es un acuerdo en el que colocan término de la Primera Guerra Mundial, establecen la paz con Alemania y así a partir de esta crisis que estaba viviendo Rusia, sale de la Primera Guerra Mundial. Se establece, por lo tanto, la dictadura del proletariado, donde va a ser el Partido Comunista, formado en 1918, el único partido de Rusia y que va a ir decretando entonces los lineamientos a seguir. Sin embargo, vamos a ver a Rusia imbuido en una guerra civil entre 1918 y 1921. Y es por esto que finalmente sale vencedor el ala bolchevique, que va a ganar y que va a establecer en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS, y que va a conformar, por lo tanto, la Tercera Internacional. Va a ser un modelo a seguir para todos los otros países. Va a ser un modelo, por así decirlo, de exportación marxista, donde a partir de la Tercera Internacional entonces se van a coordinar todos los partidos comunistas para marcar lineamientos en este nuevo contexto histórico. La Revolución Rusa. Bueno, la Revolución Rusa. Y por aquí estamos. Rusia, la semilla de la revolución en 1905. En enero precisamente del mismo año, los campesinos y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar ¿contra qué? Contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y a exigir mejores condiciones laborales. Miren esa imagen, ¿no? Tan bonita también. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y crearon consejos conocidos como los soviets. Cuando escuchemos a los soviets, es ese grupo que se unió para esta revolución de Rusia, reclamando el derecho a la tierra, 8 horas de jornada laboral y mejores condiciones de trabajo. Pero a estas demandas se sumaron las políticas libertad de expresión, lo que hoy en día pues también se ha logrado, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Y vemos cambios de pantalla, ¿sí van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. El 14 de agosto de 1980, cuando 17,000 trabajadores tomaron control del astillero Lenin para protestar por el aumento pues, de los precios de los alimentos, como nos está pasando hoy en día, entre otros asuntos, fue la primera vez que un gobierno comunista
puso en práctica 2 derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, o lo que se conoce como la OIT, el de organizarse libremente y el de realizar huelgas. Cumplí con mi trabajo allí, dijo recientemente Wałęsa. Luché contra el comunismo y hoy prevalece la democracia. Bueno, vamos a ver. Bueno, el tiempo está volando en realidad, ¿no? Ya casi completamos la primera hora. Esta presentación, a ver. Wałęsa. Vamos a ver qué nos deja esta presentación. Y vemos pantalla. Listo. Del sindicato Solidaridad hace 31 años culminó la apertura política emprendida por el gobierno comunista de Polonia a partir de 1987. El sindicato, liderado por Lech Wałęsa, pactó con el gobierno diversas reformas y la convocatoria de elecciones libres dentro de un régimen democrático y multipartidista. La Iglesia Católica, opuesta al gobierno, fue legalizada y se restablecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano, a lo que contribuyó el Papa polaco Juan Pablo II. De Solidaridad surgieron los principales políticos que lideraron la transición hacia la democracia en Polonia. Mazowiecki, fiel colaborador de Wałęsa, estuvo al frente del gobierno polaco bajo la presidencia del general Jaruzelski, último jefe de Estado de la etapa comunista. Lech Wałęsa le sucedió en diciembre de 1990, tras vencer en las primeras elecciones presidenciales libres. El líder de Solidaridad dirigió el país durante 5 años. Lech Wałęsa, líder. Uy, esos anuncios que salen de ahí en viernes. Bueno, Lech Wałęsa precisamente, uno de los líderes sociales del grupo laboral conformado, denominado como Solidaridad. Ahora nos trasladamos a otra de las luchas históricas que ya es en Brasil con Lula y los metalúrgicos en la década de 1970, cada vez un poquito más cerca, demostrando que en el tiempo pues no han sido ya definitivas las luchas laborales. ¿Por qué? Porque se siguen necesitando cambios en la misma. Precisamente en la década de los años 70, los obreros industriales ya en el país de Brasil, que es la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. En el año 79, más de 170.000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil en Sao Paulo, con enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Las huelgas fueron pues protagonizadas por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, quien fue su líder, Luis Inácio Lula da Silva, ¿no? Yo creo que lo hemos escuchado, lo recordamos, y ahora es para que sepan por qué es que he reconocido este personaje en Brasil. Y les estoy cambiando pantallas para proyectarles, ¿no? La lucha de los metalúrgicos. ¿Cuántas luchas? Y cuando ustedes nos presenten las suyas, pues nos vamos a dar cuenta de precisamente cuántos cambios, cuántas luchas, cuántos beneficios se ha obtenido y obviamente pues cuántas muertes, cuántas vidas humanas se han perdido por estas luchas. Esa consigna, miles de personas salieron a las calles de Brasil y otros países en rechazo a la orden de prisión dictada al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo. Desde ese lugar, Ignacio Lemus nos tiene la actualización vía telefónica. Saludos, Ignacio. ¿Qué se sabe de Lula? ¿Qué dicen los dirigentes del PT? ¿Y qué dice el pueblo apostado a las afueras del sindicato? Saludos, Rey. Así es, nos encontramos todavía en el sindicato de los metalúrgicos, donde se encuentra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Han pasado, claro, las 17 horas, que era el horario límite que habían puesto el juez Sergio Moro para que se presente ante la Policía Federal de Curitiba, y Lula continúa aquí en el sindicato resistiendo con una multitud de movimientos sociales, militancia del Partido de los Trabajadores, de otros partidos, y también rodeado de sus familiares, amigos y diferentes líderes de movimientos sociales, de partidos, delegaciones internacionales, un amplio abanico de sectores
que se ven representados por Luis Ignacio Lula da Silva y también que repudian la nueva embestida de la justicia brasileña, este nuevo ataque que ha sido emprendido por Sergio Moro, el juez de Curitiba, que no ha dado lugar a derecho para los recursos que iban a ser presentados por la defensa de Lula para impedir su prisión al menos hasta el día martes. En ese sentido, los movimientos sociales pretenden quedarse aquí, pretenden resistir, dicen que se quedarán aquí e impedirán que la justicia detenga a Luis Ignacio Lula da Silva, pero lo cierto es que en los entretelones y también algunos medios de comunicación locales ya señalan que Lula podría entregarse mañana después de la misa que se celebrará en homenaje a Marisa Leticia, la esposa de Luis Ignacio Lula da Silva, fallecida recientemente. En ese sentido, una larga movilización aquí en las calles que continuará durante toda la noche en vigilia frente al sindicato de los metalúrgicos, el sindicato donde comenzó la trayectoria de Luis Ignacio Lula da Silva. Rey. Muchísimas gracias, Nacho. Ay, no, cuántas situaciones, ¿no?, que se ven pues en el mundo. Bueno, vamos a continuar. Y uy, me he quedado por acá. Ahí volvemos a ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, huelgas y movimientos obreros en nuestra amadísima Colombia. Vamos a ver cómo iniciamos con esta presentación. Yo les decía ayer, ¿no? Elijan, si es posible, de nuestro país, si pueden, si les interesa, si les parece más significativo. No es obligatorio que elijan las luchas en Colombia, pero pues estaría bueno que podamos como aprender mucho más acerca de la historia de las luchas laborales pues en nuestro preciado país. Aquí nos va a ver una introducción de los movimientos obreros en nuestro país, así que les invito a que estemos por favor muy atentos y aprendamos de la historia y de lo que se ha logrado y de lo que queda pues aún por lograr. El antecedente de los movimientos obreros en Colombia fueron las organizaciones mutualistas que aparecieron a mediados del siglo XIX. En realidad se trataba de agrupaciones de artesanos. A diferencia de lo que ocurrió en el resto del mundo, el movimiento obrero no comenzó su auténtica andadura hasta bien entrando el siglo XX. El motivo de este retraso fue la falta de industrialización del país. Esto cambió cuando los trabajadores empezaron a protestar contra las multinacionales extranjeras que operaban en territorio colombiano. El suceso que impulsó la creación de un movimiento obrero fuerte fue la matanza de las bananeras. Fue una masacre de los trabajadores de la empresa estadounidense de banano United a manos del ejército de Colombia en gobierno del conservador Miguel Abadai Méndez. Hasta la fecha no se tiene una cifra exacta, pero según un informe del entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, más de 1.000 personas fueron asesinadas entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénega, Magdalena. Esto se produjo porque los trabajadores de dicha compañía se negaron a cortar bananos como símbolo de huelga ante la falta de derechos laborales. Desde esa fecha hasta 1930, el número de sindicatos se amplió hasta el 99. El año siguiente, el Congreso les reconoció el derecho a ejercer su actividad. Se fundó para ese entonces la Confederación de Trabajadores de Colombia. Antes, en 1920, los sindicatos habían conseguido que se reconocieran el derecho a la huelga. Las organizaciones obreras colombianas han usado la huelga como una de sus armas más poderosas para intentar mejorar su situación. En los primeros años de este movimiento destacaron algunas como la de 1924, convocada por los trabajadores de la Tropical Oil. Ese mismo año, la declarada en Barrancabermeja por los empleados del área petrolera, los comerciantes y los habitantes. La época de la historia de Colombia, denominada República Conservadora, fue bastante represiva
hacia todo el movimiento liberal y progresista. Ese fue uno de los motivos por el que la celebración del 1 de mayo en 1914, Día de los Trabajadores, llegó al país casi un cuarto del siglo después que al resto del mundo. Por iniciativa de la Unión Obrera Colombiana, una organización artesanal de Bogotá, para poder celebrarlo, tuvieron que solicitar permiso a los propietarios de las fábricas para que estos permitieran a los trabajadores marchar por las calles de la capital. El Consejo Municipal decidió apoyar el festejo y concedió vacaciones a sus trabajadores, invitando también a los del resto de las ciudades y pueblos de Colombia. La mejor organización de la protesta fue una de las circunstancias por las que los obreros vieron reconocidas algunas de sus peticiones. La llegada al poder de gobiernos liberales también apartó a este colectivo. De esta forma, en 1944, el gobierno de López Pumarejo promulgó una serie de medidas favorables a los trabajadores y campesinos, entre ellas la remuneración del descanso dominical, el pago de indemnizaciones por accidentes de trabajos o enfermedades y algunas prestaciones por los trabajadores del campo. Una de las leyes más importantes fue la del fuero sindical. Desde ese momento, ningún dirigente de los sindicatos podía ser despedido sin autorización del Ministerio del Trabajo. Se trataba de una medida para evitar represalias laborales para los sindicalistas. Logros alcanzados desde los sindicatos. Los dirigentes mencionan los principales beneficios obtenidos a lo largo del movimiento. 1. Incorporación a la legislación interna del país y a los convenios internacionales, como el Acuerdo 87 y 98, que dictan la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la asociación. 2. Creación de cajas de compensación familiar y el Instituto de Seguros Sociales fueron iniciativas presentadas a la asociación. Inclusión de medicina, seguridad social y pensiones de jubilización de forma directa en las empresas. 3. Establecimiento del salario mínimo legal, primas extralegales, vacaciones remuneradas, pagos de horas extras y dominicales. El movimiento obrero en la actualidad sigue en pie de lucha por eliminar esas brechas que aún se presentan, como son la desigualdad de género en las empresas, la libertad de expresión, la explotación laboral y lograr un salario justo y equitativo para hombres como mujeres. En el año 1948, Jorge Eliezer Gaitán afirmó que la masacre bananera significó el nacimiento de la clase obrera colombiana. Disculparán si escuchan ruido de acá de casa, ¿no? Bueno, continuemos entonces. Bueno, decimos acá, y esta imagen la traigo de la Universidad de Nariño, también precisamente del 28 de abril del 2021. La revolución no es una manzana que cae cuando está podrida, la tienes que hacer caer, nos dice Che Guevara. Bueno, mis chicos, aquí les tengo la actividad grupal. ¿Ya? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Dice, se conformarán 4 equipos, cada equipo elegirá de forma libre una lucha histórica laboral que le resulte significativa, como les decía al día de ayer. Se debe realizar una descripción de la misma y con su respectivo equipo responderá las siguientes preguntas para posteriormente ser socializadas. Primero, ¿cuáles fueron las causas que originaron dicha lucha laboral? ¿Cuáles fueron esas causas? ¿Qué originó? 2, ¿cuáles fueron los beneficios que se obtuvo, no? ¿Cuáles fueron las principales consecuencias? Y finalmente las conclusiones. Frente a la actividad, ¿tienen alguna inquietud? Chicos, ¿están por ahí?
Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. Sí, profe. Vale, entonces, ¿tienen inquietudes? Profe, no sé si es mi internet, pero yo le estoy escuchando entrecortado. ¿Los demás también me escuchan entrecortado? No, profe. No, profe. Ya, verán, en este momento voy a realizar 4 salas, ya cada uno sabe pues su equipo de trabajo. Estoy revisando acá el grupo, a ver cómo quedaron. Por favor, ¿no? Les dije 4 grupos, no 5, no 3. El grupo de Vanessa Estefanía Chamorro, ¿me escucha? Sí, profe. Bueno, aquí veo más, ¿no? Recuerden que yo les dije que era solo de 12 personas máximo. Profe, yo ayer le escribí y le pregunté que si 13. 14 y me dijo de 13 que se podía. Sí, sí, Estamos- sí, 13 también dijo. Sí, sí, perdónenme que sí. Entonces, el grupo de Vanessa Estefanía Chamorro, sala 1, espérenme, ahorita les habilito las salas. El grupo de Nerly Dayana Manso, ¿me escucha? Sí, profe. Bueno, la sala 2. Bueno, aquí no sé qué tanto han hablado. El grupo de Jersey Zamudio. ¿Me escucha? Sí, profe. Sala 3. Vale. El grupo de Jason Domínguez, ¿me escucha? Sí, profe. Sala 4, pero veo más temas, mis chicos. Miren, solo son 4 grupos y veo 5 grupos. No, están como unidos. Bueno, ustedes ya saben, esto está un enredo acá en WhatsApp. Listo, voy a No, dejar de profe, yo creo compartir. que el que está abajo, el último, es el mismo que llamó a Jersey. Sí, sí, creo. Ujú. Listo, añadir 1, 2, 3, 4. Iniciar todas las sesiones.